Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. ¡Exacto! Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución siempre presta a servir al prójimo más carenciado. Apóyelo. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Sabia decisión de su parte si pusiere en las manos de los salesianos su apoyo, su caridad, para que esta gente le brinden a la juventud que está descarrilada, esa juventud que va a caer seguro al hondón de la delincuencia, y esta gente le libera, le saca de ese ambiente, de ese hábitat, para garantizarle una mejor formación y una mejor vida y un mejor servicio al país y al mundo, porque es un ciudadano para el mundo. Apóyelo también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy hemos visto en la prensa internacional lo que se está discutiendo sobre el caso de Ucrania, en una guerra muy desigual con la Rusia de Putin, pero vemos ese Congreso de los Estados Unidos, que a mí siempre me ha preocupado ver esa actitud de los republicanos, influido por un hombre que está en justicia, como es Donald Trump, es su líder.
El líder de los republicanos en Estados Unidos es Donald Trump. Y ver esta conducta con un país agredido, un país pequeño, que todo el mundo sabe lo que busca Rusia y Putin, que Putin es un hombre criminoso, que es un dictador, que no cede el poder. ¿Cómo es posible que ese partido republicano democrático, el partido de Abraham Lincoln, Dios mío, ese partido tiene un comportamiento tan penoso para un país como los Estados Unidos, repito, un país que exporta sus valores democráticos, ha hecho guerras para tratar de que países que no tienen costumbre democrática acepten la democracia. Y hasta eso ha llegado Estados Unidos. Y todo lo mismo en el caso de Irak. Cómo se inicia esa guerra, se desmonta un dictador para tratar de que ahí se monte una democracia. Pero el mismo pueblo rechaza eso. Algo increíble. Entonces, ese es el Estados Unidos de toda la vida, a pesar de todas sus acciones de invasiones y cosas de eso. Pero Estados Unidos, todo el que ha conocido la historia de los Estados Unidos sabe que Estados Unidos siempre ha tratado de exportar esos valores de la democracia a donde quiera que ha ido. Pero este caso es un caso raro porque Estados Unidos ha estado, yo diría que sofocado por este trumpismo díscolo, dinamitero, como yo le he señalado otras veces, partidario del resquebrajamiento, de la estampida, no respeta la multilateralidad, no respeta ese trumpismo, no respeta los acuerdos nacionales, binacionales, ni los multinacionales, ni los regionales, rompe. Lo vimos como el caso climático, como yo citaba hace unos días aquí. Es decir, hasta el desempeño global del comercio también ha roto con esas posiciones de fijar la unilateralidad de los impuestos y crear esos problemas que se creó con China. Y eso ha sido el trumpismo, algo que es contrario a los intereses de los Estados Unidos, porque es que Estados Unidos no puede ser un país autárquico para ellos, porque es la nación más seductora del mundo. Lo hemos dicho aquí, la más atrayente de la historia para mí. Entonces Estados Unidos no puede ser un país autárquico, por eso recibe gente. Eso es una especie de laboratorio, Estados Unidos, que usted entran las ideas y salen como entran. Y si usted no es de ese país y usted viene con una idea buena y vale la pena, porque es una idea que puede encender un estado de desarrollo, desarrollar nuevas tecnologías, usted es bien llegado. Se me parece a ese lema de la UNFU. Todo el que tenga algo que aprender o enseñar será bien recibido. Oiga qué lema. Ese fue el lema con el que nos recibieron en la Universidad Pedro Ureña, cuando esa alta casa de estudio abrió sus puertas al saber, a la educación superior. Entonces Estados Unidos es una especie de laboratorio de ideas y de todo. Ahí va todo el mundo y no hay problema. Así es Estados Unidos. Y produce ideas y genera avances científicos y caminan para el mundo. No solo quedan ellos. O sea, no es un país autárquico. Produce para vender y le compra a todo el mundo. Es un país abierto, una superpotencia, hiperpotencia seductora. Entonces, Estados Unidos no puede tener un partido republicano histórico de los Estados Unidos, un partido que ha compartido el poder con los demócratas en toda la historia de los Estados Unidos. No puede tener una actitud contraria a los intereses de los Estados Unidos con sus aliados. El caso de Ucrania. ¿Cómo es posible que se le esté negando a Estados Unidos, al presidente de los Estados Unidos, al demócrata Joe Biden, que se le niegue
un apoyo, una ayuda a Ucrania, que ya está recibiendo esa ayuda norteamericana y que gracias a la ayuda americana y a la ayuda europea de sus aliados, ha logrado resistir a este monstruo que le ha invadido. Entonces, ¿cómo Estados Unidos, siendo un país democrático, va a apoyar a un elemento como Putin? Que hoy hay un escándalo en Rusia porque han desaparecido a Navalny, el principal opositor ruso al régimen dictatorial de Putin. Ahora lo han desaparecido de cárcel y no se sabe dónde está Navalny, un hombre condenado a 9 años por disentir del demócrata Putin. ¿Y cómo es posible que Occidente apoye eso? Que un demócrata apoye eso. Decenas, centenares de aliados y exaliados, opositores eliminados, envenenados, ahorcados, lanzados por ventanas. ¿Y cómo es posible que ese señor reciba apoyo y que Estados Unidos, un ala conservadora de Estados Unidos, esté dispuesta porque tiene un trumpismo que apoya a este genocida de Rusia, que le importe un bledo que Ucrania pierda esa guerra, porque Estados Unidos le niega el apoyo a Ucrania con fines de defenderse de esta agresión? Pero es algo inconcebible que la democracia le abra espacio a la dictadura. Increíble. Ojalá no dejen a Ucrania en la estación del desamparo, hasta Israel. Entonces, con unas exigencias que son ridículas, exigiéndole a Biden que ponga freno en la frontera, que los ilegales que llegan a Estados Unidos por contingentes enormes de gente allí, pero a Europa llegan igual también. Pero ¿y cómo usted le va a poner esa condición a Estados Unidos? Y que para no ayudar a Ucrania, ¿qué tiene que ver Ucrania e Israel, por ejemplo, con asuntos de ilegales que vayan a la frontera norteamericana? Pero es una forma como solamente de necear y de mantener una confrontación. Y ver si Rusia avanza y el oso, como dice, abraza a Ucrania, y ahí terminó el palé, porque el propio Trump ha señalado que él acabe esa guerra rápido, pero lógico, nada para Ucrania, Ucrania será vencida y ya se acabó la guerra. Pues es verdad, ahí se acabó la guerra, no hay duda de ello. Pero bien, que sigue Estados Unidos con su política ahí, que andan díscolos, que andan inventando con fórmulas típicas de una locura colectiva, porque ya esto es una locura colectiva que hay en ese partido republicano, un partido tan importante para la democracia norteamericana. Bueno, hoy estamos vestidos de magistrado, porque ser magistrado está de moda ahora. Pues yo estoy vestido de magistrado, pero claro, estoy vestido, pero fíjate cómo se ve toda la ropa. He vestido de magistrado. Se completó la matrícula del Tribunal Constitucional. Los jueces, uno no tiene calidad para juzgar los 5 jueces que han escogido. Uno entiende que son gente que tienen nivel, que están preparados, que es gente que tiene clara las directrices de ser juez de altas cortes, que hay que ser justo y actuar con apego al derecho. Eso es lo primero que tiene que ser un juez. Ser justo y sustentarse en el derecho. Es un juez. Que el juez, pienso yo, que no debe ser asaltado ni por el amiguismo ni por el partidarismo. Esas son condiciones para usted ser juez en cualquier sitio, un juez de paz, no digo un juez de altas cortes, es un juez. Esas son cosas para un juez. Ahora, ese Tribunal Constitucional, los jueces tienen que opinar
o hablan por sentencia, dicen los abogados y lo que he entendido en la materia. Yo no lo soy. ¿Y cuándo vamos a saber quiénes son esos jueces? Cuando tengan que conocer casos de la patria y de la justicia en sí, de la Constitución, porque ellos son defensores de la Constitución, fieles defensores del contenido de esa Constitución. Y hay que ser íntegro o integérrimo para usted actuar como se tiene que actuar, sin influencias ni agradecimiento de quien lo nombró o quien hizo posible que lo nombraran ahí. Hay que tener cuidado con eso. Y los jueces van a tener casos que le van a llegar ahí, donde se va a demostrar qué es lo que hay en esa selección o en ese completivo de jueces que ha habido en este gobierno. Y este gobierno lleva 2 partidas de jueces que ha llevado al Tribunal Constitucional. Ese Tribunal Constitucional emitió la famosa sentencia 168.3. Los entendidos han señalado que ese es un muro de contención, un muro jurídico de contención para preservar la dominicanidad, la nacionalidad, la territorialidad, la independencia del país. Y el más mínimo intento dirigido por ahí va a determinar qué es lo que quieren, lo que nombraron a esos jueces. Por eso yo decía, el Pacto de Nación, lo único que me gusta del Pacto de Nación es que le pone un freno, por lo menos psicológico tal vez, a los que intenten cambiar el contenido de esa sentencia 168.3. Porque ahí mismo explosiona el Pacto de Nación. Que yo sigo creyendo que eso va a quedar nati muerto. Nació y eso no va a crecer, eso se va a morir ahí, porque ¿quién va a aplicar lo que dice el pacto? El gobierno. Y si el gobierno no quiere, un gobierno que está formado por pro-haitianos, el gabinete completo, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora falta que estos jueces complazcan a los que los seleccionaron. Estos jueces, el presidente de del Tribunal Constitucional es un juez que yo me acuerdo que nosotros hablamos de ese juez aquí, no porque sea un juez malo, ni en serio, ni nada de eso. Simple y llanamente dijimos que ese juez trabajaba junto en un bufete de abogados de 2 altos dirigentes del PRM y funcionarios del gobierno, 2 altísimos funcionarios del gobierno. Y que ese juez iba a juzgar a la diputada señalada o imputada por lavado de activos, pero de activos procedentes del narcotráfico, más de 2.000 o 3.000 millones de pesos de lavado, la señora Pilarte de López. Y que él había sido el juez escogido para juzgar esa señora. Nosotros señalábamos eso, ese juez, Esteban Lavandier, que era un juez de Suprema Corte de Justicia y que era el que iba a conocer ese caso. Que fue coincidencia, no lo sé. Que fue señalado o puesto ahí para eso, tampoco lo sé. Pues yo no soy abogado, ni ando en esas cortes averiguando nada. Pero él fue fue casi o cuasi indulgente con esa señora. Porque él, aunque la mandó a juicio a la señora Pilarte de López, pero la dejó en libertad en su casa y todo. Una mujer acusada de narco, óigase bien, de lavar más de 3.000 millones de pesos.
Pero el hombre no le puso, yo creo, no le pusieron ni ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, no recuerdo. El cordón o la pulsa que le pone la Procuraduría General de la República para darle seguimiento a los imputados o a los que están en medida de coerción. No le dio arresto domiciliario. Yo creo que una simple fianza, creo que fue, pero la señora anda por ahí, normal. Eso fue ese juez. Pero ella es una altísima dirigente del PRM. Y aunque la mandaron a juicio, pero le dieron esa concesión, fue indulgente o cuasi indulgente. Repito, porque la mandó a juicio. Y decíamos nosotros, ese es un juez que puede estar influido por los asuntos partidarios, decíamos nosotros. Bueno, pues el hombre es el que han escogido para presidente del Tribunal Constitucional. Vamos a la pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, seguimos opinando sobre los jueces constitucionales. Como agrónomo que yo soy, oígase bien, ay Dios mío, casi un atrevimiento de mi parte, pero hay que opinar sobre esas cosas. Pues yo señalaba el caso del señor Esteve Lavandier como juez que juzgó a la diputada imputada gravemente por narcotráfico y lavado de activos producto del narcotráfico. Oígase bien, más de 3.000 millones de pesos. Pero él no le puso medida de coerción, aunque la mandó a juicio. Bien. Dijimos que él era parte de un bufete de abogados, de dos altos funcionarios. Creo que los funcionarios son el señor de aduana, el señor San, y el señor Freún.
Sigmund Freud, creo que con ellos era que trabajaba, o que trabajan, yo no sé, o trabajaba en el buffet junto a ese grupo. Pero son dos altos dirigentes del PRM. Por tanto, este hombre debe ser, por lo menos, simpatizante del PRM. Yo no sé si será militante, pero simpatizante es del PRM. Con esa cercanía, de intimísima cercanía con esos altos dirigentes, que no es pecaminoso, valga la aclaración, porque el señor Milton Rey Guevara vino de las filas del PRD, que eso fue hasta un acto tan de buena fe de Leonel Fernández, que tal vez rayaba en la ingenuidad, pero es para que se vea la nobleza de mira de Leonel Fernández en ese caso, que como presidente del tribunal escogió a Milton Rey Guevara, que ya hemos visto cómo parece. Voy a hablar más luego, otra vez, sobre lo que ayer decía de Milton Rey. Pero no me voy a salir de este tema. Entonces, ese es el presidente. Por tanto, Abel Martínez, que hizo unos señalamientos muy cáusticos, pero él no estaba hablando mentira, Abel, pero fue muy cáustico, muy duro, y juzgó, tal vez a destiempo, juzga a esta gente, porque Milton Rey fue un dirigente del PRD y tuvo un buen manejo, excelente manejo del Tribunal Constitucional. Hay que decir eso. No necesariamente porque usted tenga una militancia política, usted ya es un sinvergüenza, o va a actuar como si fuera un militante más vulgarmente, casi con la bandera de su partido ahí atrás, porque eso sería lo último. Ahora, Abel señaló que el señor Fides Aristi, que escogido también, fue candidato a vice de don Rafael Abinader, el padre del presidente de la República, en un partido, en una candidatura. Que la señora Díaz es una dirigente de Participación Ciudadana. La otra señora, joven, abogada, no sé si tiene militancia. Y el joven que fue escogido también para fines de ser juez, dicen que como para complacer a Miriam Germán. Dice Abel. Muy fuertes sus declaraciones, tal vez a destiempo y muy adelantadas, porque hay que esperar que la gente por lo menos haga su trabajo. A ver, porque los jueces hablan por sentencia. Vamos a ver lo que va a pasar. Repito, con los casos de la patria que le van a llegar allá. Léase, que pueda haber una revisión o un estupro a la sentencia 168.13. Vamos a ver qué pasa, porque el propio presidente de la República había hecho objeción de esa sentencia cuando estaba en la oposición. Uno no sabe, y su gobierno es inclinadamente pro-haitiano, probado que están ahí. Es gente que está probada como pro-haitiano. Entonces, todos sospechamos que puede haber un interés en mover eso, porque este es un gobierno que cree y aspira a que la comunidad internacional le brinde todo su apoyo y que le brinde calor y nido a sus peticiones por Haití, por ejemplo. ¿Quién sabe lo que pidan aquella gente? Miren, ustedes están solicitando, muevan eso, muevan aquello. Tienen que movernos eso, porque eso es un adefesio en ese país. Uno no sabe, pero vamos a esperar que los jueces vean eso. Igualmente va a pasar con el caso de Aerodón, que va a llegar al Tribunal Constitucional. Según Leonel Fernández dijo que va a llevar ese caso al Tribunal Constitucional. Ahí vamos a ver el comportamiento de estos jueces. ¿Qué van a hacer estos jueces en ese Tribunal Constitucional? Muy bien. El gobierno necesita una garantía para eso. ¿Cuál es la garantía para que ese tratado, ¿cómo se llama? Ese contrato no tenga tropiezo? Es que haya un conglomerado de jueces que estén dispuestos a decir que ese tratado, ese contrato está bien. Pero vamos a esperar, porque los jueces tienen que actuar.
o hablar por sentencia, como se ha señalado. Esta gente tiene un perfil para, diríamos, para sostener las garantías constitucionales. Bueno, uno entiende que sí, porque los que son abogados y los que conocen el ejercicio de estas personas como abogados, dicen que son gente de altísima competencia. Y un profesional no puede actuar como un sinvergüenza si es una persona que ha tenido ya un ejercicio profesional conocido, respetado, y hay que darle ese beneficio a los escogidos. Pero que esos señalamientos políticos que se le hacen son entendibles también y crean dudas, porque uno no sabe cómo pueden actuar esta gente en base a esto que hemos señalado. Hay que esperar y la gente no puede desesperarse. Pero lo que vienen, los casos que lleguen allí son los que van a decir qué es lo que hay. El gobierno tiene una comisión que la ha estado exhibiendo en medios de comunicación, la comisión que conoció del contrato con Aerodón. De los señalamientos que se han hecho de ese contrato, se habla de muchas cosas que son raras en el contrato. Una de ellas es que hay un peaje sombra. Que el peaje sombra es esos aportes que tiene que dar el gobierno cuando ese contrato no le garantice el flujo de dinero que debe tener esa empresa manejando los aeropuertos, que haya el flujo de pasajeros que puedan sostener económicamente todas esas condiciones del contrato, y que si no es así, el gobierno está en la obligación de compensarlos. Pero eufemísticamente, un alto dirigente del gobierno, el ministro de la presidencia, ha dicho que eso no es peaje sombra, que eso es un equilibrio económico. Mire, señor Santos, esto no es de eufemismo. No nos vamos a confundir. Una cosa es peaje sombra, porque es una denominación quizá vulgarizada o coloquial de la expresión más formal, que es equilibrio económico, o más economicista, o qué sé yo, o financiera. La expresión es más financiera que diga equilibrio económico que peaje sombra. Luce como más vulgar eso, más coloquial, se podría decir. Pero en el fondo es lo mismo. Entonces denunciamos un peaje sombra con la carretera de Samaná, pero estamos aplicando un peaje sombra a ese contrato que se ve leonino. Y un contrato hecho así, tan rápido y con tantas deficiencias como se le han señalado, entonces quedan dudas. Y un hombre como Leonel Fernández que diga que va a mandar eso al Tribunal Constitucional, imagínense un hombre compitiendo por el poder, pero que puede ser que él gane también la presidencia de la República. Y si el pueblo decide votar por Leonel Fernández y llega presidente de la República y Leonel como presidente manda eso para el Tribunal Constitucional, ¿cuál va a ser la actitud? Esos jueces no pueden actuar allí como verdaderos serviles de la administración saliente, o ser una especie de correveidiles, de mensajeros del partido que lo haya seleccionado y puesto allí, o la mayoría partidaria, vamos a llamar, que es la que lleva el Consejo Nacional a la Magistratura. Entonces, eso va a ser, las pruebas de fuego van a ser esas para ese nuevo Tribunal Constitucional. Va a haber que ver aquello. De ese contrato de Aerodón, que yo no sé, primero se denunció como que un contrato que estuvo viciado. El que manejó Vinci
y que fue otorgado en el gobierno de Leonel Fernández. Pero ese contrato sufrió reforma. 28 reformas, de las cuales el gobierno de Leonel Fernández aceptó 27, hechas por la mayoría del PRD en el Congreso. ¿Qué quiere eso decir? Que ese contrato, quien lo hizo fue el PRD, los senadores del PRD. Si estaba mal hecho, fue el PRD el culpable, es decir, la madre del PRM, que es el partido madre, fue el PRD. Y todos aquellos dirigentes que estaban en el Congreso hoy están en el PRM. Pero aún así, el gobierno de Leonel Fernández asumió ese contrato hecho por ellos. Pero de 20 años fue llevado a 30 por el gobierno del PRD también, PPH. Le dio 10 años más, como hicieron con el Acuerdo de Madrid. Que se capitalizó la CDE para que a los 5 años se revisara a ver cómo iba la capitalización. Si esto no funciona, el Estado recupera sus bienes de nuevo. 5 años, una experimentación, y si el sector privado luce muy voraz, eliminamos este contrato de capitalización y finaliza en el año 5º. Pero, ¿qué hizo el gobierno de Hipólito Mejía? Le metió 10 años más. El Acuerdo de Madrid lo llevó a 15 años para la revisión de esos contratos. ¿Por qué lo llevaron? Porque eso es lo que se llama indicio de corrupción, lo que pasó con el Acuerdo de Madrid. Es decir, subirle 2 veces el término de ese acuerdo, con fines de que los inversionistas se lucraran, diríamos, con la mayor complacencia. Pero fue todo cambiado. Pero eso lo hizo el PRD y todo está bien. Porque así es que habla mucho de esta vocinglería del abajismo rabioso que ha estado callado. Cuando nombraron políticos en las altas cortes, hablaban. Ahora nombran políticos también y no hablan, porque así es el país, lamentablemente. Pero como todos son iguales, y uno más iguales que otro, entonces nadie puede criticar, porque el propio Abel Martínez critica que se seleccione un político. Pero señores, ahí hubo, el Henry Molina fue sacado de un mitin, de una caravana del PLD, fue traído y montado ahí como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esas cosas no se pueden olvidar, ni se le puede pasar por alto, ni cubrirla con un manto, ni una neblina para que no se vea. Es que eso está ahí. Entonces es muy difícil para un dirigente del PLD decir que se ha politizado. Incluso Leonel Fernández, en el gobierno de Leonel Fernández, se nombró el principal juez de Suprema Corte de Justicia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia fue Marianito Germán, un dirigente del PLD. Ahora, que actuaran con seriedad, con limpieza, bien, nadie lo acusó de ser gente que violaron las leyes ni nada de esas cosas allí, o que tuvieron un comportamiento inadecuado. Eso también habla muy bien del propio Milton Rey Guevara, que fue el presidente del Tribunal Constitucional, siendo un hombre, un dirigente del PRD. Entonces yo creo que habrá que esperar que estos jueces tengan el desempeño que le espera y ver por dónde andan sus decisiones ajustadas al derecho, a la justicia y a las garantías constitucionales. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad,
para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo da se van, esos datos tuyos se van. Si los das, se van. Esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados, no los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces, habemos jueces, como dicen los papas, habemos papas. Ya el Tribunal Constitucional está conformado. Vamos a esperar las decisiones que se van a tomar allí. Los jueces tienen, yo diría que tienen poca experiencia de jueces, son abogados, son licenciados, pero no hubo jueces de corte, prácticamente no llevaron jueces de corte, que eso está mal. Porque esos jueces que hacen carrera en la justicia quieren llegar a los topes, a las altas cortes, porque tienen derecho de seguir el escalafón hacia arriba. Entonces los jueces que hacen carrera son los jueces ideales, porque esos son los que viven bregando, como se dice, con todos los casos de la justicia, pero no lo tomaron en cuenta, porque esos jueces tal vez no son confiables para el poder político, uno no lo sabe. Y al poder político le gusta tal vez, mientras menos sepan de eso, mientras menos sepan de justicia, mejor. Tal vez eso es lo que piensa el poder político, pero yo no puedo especular con esas cosas. Lo notorio es que ninguno de los que están ahí son jueces, porque el propio presidente del Tribunal Constitucional fue juez, porque fue un juez llevado también ahí. No era un juez, parece que no era un juez de carrera en la justicia, pero fue llevado a Suprema Corte de Justicia y bueno, y así a cualquiera que lo empuje, con una buena fuerza impulsora, usted camina, avanza, no hay duda de ello. Pero bien, no vamos a prejuzgar ni a juzgar a destiempo y dejar que esos jueces y el Tribunal Constitucional se enfrente a sus verdaderas responsabilidades. Bueno, del acuerdo de Aerodón, que hay que seguir diciendo una cosa. Por ejemplo, en el gobierno se señaló o se quiso señalar que ese acuerdo fue un fiasco, un robo al país, ese contrato. Pero fíjense cómo salió a relucir el asunto de que el PRD fue quien hizo ese contrato. Lo revisó y el gobierno de Leonel Fernández lo aceptó, las 27 revisiones. Y se aceptó ese contrato. Fue revisado, ampliado 10 años más por el propio PRD.
Entonces más culpa tendrían los gobiernos del PRD que el gobierno de Leonel Fernández, que fue quien entregó los aeropuertos. Pero fuera hecho por el PRD o fuera hecho por Leonel Fernández, se ve que el acuerdo era bueno, porque lo que han señalado los críticos del nuevo contrato. Entonces, si aquello funcionaba, yo leí un artículo de Aristi Escudé, donde él dice que ese acuerdo, eso fue un éxito, ese contrato era un éxito, porque es una empresa que trabajó muy bien y que todo se comprometió a hacerlo y lo hizo, y un encanto. Lo que quiere decir entonces que el proceso de capitalización fue bueno el de Leonel Fernández. ¿Y por qué Leonel ha tenido tantos críticos con la capitalización? Porque, por ejemplo, si ese contrato evitó que saquearan los aeropuertos nacionales, que sirvieran de asiento para que los políticos depredaran y buscaran dinero por la vía de la corrupción administrativa, eso estuviera lleno de políticos. Pero gracias a la capitalización sacaron a los partidos políticos de esas administraciones, de los aeropuertos, y están en manos privadas. Es decir, la capitalización fue buena. El ingenio Barahona se lo hubiera robado en el CEA, pero cayó en manos privadas que lo administran, capitalizaron, y eso fue la salvación. Viva Leonel Fernández, que salvó los bienes públicos de que no fueran saqueados, porque hoy no quedara nada de Itabo, ni de Yejaina quedara nada tampoco. Se lo hubieran robado a la CDE. Leonel preservó que no se lo robaran. ¿Cómo? Que lo administrara el sector privado, y el Estado sigue siendo socio junto al sector privado. Molinos Dominicanos era un asiento de políticos corruptos e ineptos en los gobiernos de Balaguer, en los gobiernos del PRD y en los gobiernos del PLD. Siempre iban los corruptos a caer allí. Entonces, Leonel Fernández, su gobierno, capitalizó Molinos Dominicanos y se salvó de la quiebra, Molinos Dominicanos. Entonces la capitalización ha sido la salvación de los bienes públicos. El CEA tenía 400,000 tareas de tierra disponibles de los ingenios Quiqueya, Consuelo y el ingenio Porvenir. Y de Osama y Boca Chica. 430,000 tareas quedaban. Y el gobierno de Leonel Fernández dijo, no, vamos a entregarle 400,000 a los Vicini. Y se le arrendaron 400,000 tareas a los Vicini. Ahí están los Vicini, que digan si es mentira o es verdad lo que yo estoy diciendo. 30,000 se le entregaron a Alcoholes Finos, una compañía que la dirige, si mal no recuerdo, el señor Frappier, el señor Jacín Frappier, que era senador, Josecito Jacín Frappier, maneja esa compañía, Alcoholes Finos, creo que así que se llama, 30,000 tareas. ¿Quién preservó eso de que no se lo robaran? Leonel Fernández, que se la entregó al sector privado arrendada a $8 la tarea, son 32 millones de dólares que tienen que pagar los Vicini por el arrendamiento de esas 400,000 tareas, que hoy le permite producir 140,000 toneladas de azúcar a los Vicini. Y han salvado la cuota de exportación a Estados Unidos, la cuota preferencial. Entonces la capitalización fue un éxito. La tabacalera no se la terminaron de robar, como se robaron todas las empresas de Corde. Y Molinos Dominicanos, repito, se preservó. Y entonces, ¿quién es que tuvo la razón de capitalizar? ¿Fue buena la capitalización? Si hablamos de esos trabajos, por ejemplo, a los Bonetti se arrendaron 30 o 40,000 tareas, no sé, para dónde está La Palma. La Palma Aceitera está preservada porque el CEA es socio de ellos ahí en ese joint venture. Igualmente los cocos y las naranjas de Rica, ahí en Básima, del ingenio Cataré. Y entonces, esos terrenos ya, ¿en manos de quién estuvieran? De los políticos, repartiéndoselo, invadiéndolo, y hoy los gobiernos titulándolo.
Porque el gobierno de don Luis Abinader se jacta de decir que ha entregado 60,000 títulos a invasores. ¿Terreno de quién? Del Estado. Hoy eso están preservados. ¿Por qué las 400,000 tareas de lo que tienen los bichinos no la invadieron? Porque la tienen los bichinos. Pero aquí hay una serie de vocingleros y plumas y voces de alquiler que hablan muchísimo disparate. Y tal vez yo me tenga que incluir también ahí. ¿Por qué no? Bueno, sigue el endeudamiento del gobierno, $1,000 millones más. Pero ¿y para dónde que va este país, Dios mío? Pero si uno de los problemas más graves que enfrentó la República Dominicana en el siglo XIX y principios del siglo XX fue la deuda, como hemos dicho nosotros tantas veces aquí. Pero a estos gobiernos le encanta repartir el dinero, regalarlo. Entonces usted no podemos seguir tomando préstamos para regalar el dinero porque eso es un derroche. Increíble. Vamos a la pausa y seguimos. Bien, vamos a recordarle que hoy miércoles el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Lenidad o rigor, tal es la cuestión, parte 2. Ese es una continuación del trabajo de la semana pasada del doctor Marino Vinicio Castillo. Bien, ayer señalábamos el caso del doctor Guevara, Rey Guevara, que hizo unas declaraciones, para mí, destempladas desde el punto de vista de actuar con cierto adanismo, saludando lo que nadie había hecho en materia de relaciones con las crisis haitianas, ningún gobernante, y se derrotó en elogios al presidente Abinader. Nosotros le hicimos críticas severas y se las sigo haciendo. Porque él está en su pleno derecho político, ya que no va a ser juez, pero es juez todavía hasta que le sustituyan, porque yo creo que él es juez hasta el 28. Pero yo creo que él actuó asaltado por su ideología política o por su partidarización o partidarismo, porque él es un dirigente del PRD que cesó en la política partidaria para ocupar el cargo de juez supremo, titular, principal, juez, porque el presidente del Tribunal Constitucional. Y ahí se abstuvo de no emitir juicios que comprometieran la función de juez supremo. Pero él no ha salido del cargo. Pero vamos a decir que ya sentenciado, como dice, a salir, porque ya se han escogido hasta los sustitutos de ellos, de los jueces salientes. Él emitió esas declaraciones y yo le hice sus críticas ayer, diciendo que cuál es la crisis que el presidente Abinader ha tenido que enfrentar con Haití, si la crisis la hemos creado nosotros. Porque salir a pedir por Haití, eso no es un hecho ético, decía yo ayer. Salir a pedir para que ayuden a Haití, porque eso es igualito que si dijéramos, vamos a ayudar a Gaza. ¿Y cuál es el problema de nosotros pedir a Naciones Unidas que ayudemos a Gaza? Bien, eso lo puede hacer cualquiera. Pero yo no sé si es que el doctor Milton Rey Guevara va a volver a las filas de su partido, del PRM, o se aspira a una embajada, digo yo, la embajada de España, o la embajada de Inglaterra, o la embajada de Washington, qué sé yo, tal vez él quiere volver al cargo, a esos tipos de cargos.
porque él está en pleno derecho civiles y políticos, como dice, él puede ocupar la posición política que él quiera. Tal vez por ese interés, entonces salieron esos piropos al presidente Abinader. Pero vamos a dejarlo ahí, porque ya esas son cosas que uno no puede especular. Bueno, sobre ese asunto de la deuda, qué preocupación. Este gobierno está en un derroche total. Entonces, es dando el dinero. Ahí vi con las políticas, con los lecheros. 250 millones de pesos para los lecheros. Presidente, no regalen dinero. El gasto público agropecuario es muy malo porque va dirigido a los subsidios y a esa compensación. Eso se hace en un momento dado de mucha gravedad para el sector que esté arruinado y haya que levantarle algún ánimo, qué sé yo. Pero háganle obras de infraestructura, esos 250 millones de pesos a los lecheros. Los caminos no sirven. Campaña para desparasitar animales, controlar la tuberculosis, la brucelosis, qué sé yo, para mejorar los pastos. Búsquenle apoyo a esas infraestructuras, un mejor sistema para regar el estiércol y qué sé yo, el abono orgánico. O usted facilitarle las ordeñadoras mecánicas para sacar a esos ordeñadores haitianos, la mayoría. Ustedes no están hablando de tecnificación. Pero si vamos a dar el dinero, que ojalá eso no se vea como una medida proteccionista ante el DERECAFTA. Probablemente eso, el DERECAFTA proteste la embajada americana. Si esos dineros van como subsidio a los productores de leche, y eso es proteccionismo, eso podría ser protestado tal vez por la embajada norteamericana o por los países centroamericanos si exportan leche aquí, que vean que es una medida proteccionista a los productores locales para la leche del desayuno escolar. No sé, porque eso es una especulación de mi parte, pero digo yo que puede ser eso. Pero el gasto público, mientras no mejoremos el gasto público agropecuario, no vamos a salir del atraso, presidente. Deje esos regalos y vámonos a poner a trabajar, a hacer obras de infraestructuras rurales que están en el suelo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.